El gran salón del Consejo Galáctico se extendía en la distancia como una catedral de luz y metal. Miles de asientos se alzaban en filas curvas, cada uno ocupado por representantes de toda la galaxia. Algunos eran altos y delgados, con la piel brillando suavemente. Otros tenían cuerpos escamosos o peludos que parecían alternar entre sólido y líquido. Todos miraban al pequeño grupo de humanos que se encontraba en el centro de la sala. La DRA, Elena Vasquez, estaba al frente de la delegación humana. Su cabello oscuro estaba recogido en un estilo sencillo, y vestía un traje gris liso, que parecía aburrido en comparación con las coloridas túnicas y armaduras de los embajadores alienígenas. Detrás de ella, otros 3 humanos esperaban en silencio. Parecían tranquilos, pero sus corazones latían con fuerza. La sala quedó en silencio. Una criatura enorme con 6 brazos y piel púrpura se inclinó hacia adelante desde el asiento más alto. Era el orador. Morax, el líder del consejo. Su voz resonó en el salón sin necesidad de altavoces ni micrófonos. Humanos de la Tierra, dijo lentamente, como si hablara con niños. Han venido ante este consejo para solicitar su plena membresía en la coalición galáctica. ¿Es correcto? Sí, presidenta, respondió Elena. Su voz era firme y clara. Creemos que la Tierra tiene mucho que ofrecer a la coalición. Un sonido parecido a una risa resonó en la sala. No era una risa amistosa. El embajador Citari se levantó de su asiento. Era alto y delgado, con la piel plateada que reflejaba la luz. Cuando sonrió, sus dientes eran afilados. Mucho que ofrecer, dijo, con voz burlona. Apenas han salido de su propio sistema estelar. Sus naves más rápidas tardan años en llegar incluso a sus vecinos más cercanos. No tienen comunicaciones cuánticas, ni manipulación de la gravedad, ni capacidad de plegamiento dimensional. El Citari bajó los escalones hacia Elena, con sus largas túnicas ondeando tras él. Todavía queman combustible químico para escapar de la gravedad de su propio planeta, como niños jugando con fuegos artificiales. Más risas resonaron en el salón. Elena no se movió. Ella no apartaba la vista del embajador Citer mientras éste rodeaba a la delegación humana. Dígame, continuó el Citer. ¿Cuántos mundos controlan? ¿Cuántas colonias han establecido entre las estrellas? Tenemos estaciones de investigación en Marte y varias lunas, respondió Elena con calma. Y operaciones mineras en nuestro cinturón de asteroides. El Citari soltó una carcajada. Se giró para dirigirse a todo el consejo. Estaciones de investigación, operaciones mineras en su propio sistema estelar. Negó con la cabeza. Mi pueblo había colonizado 50 sistemas estelares antes incluso de que descubriéramos los viajes a velocidades superiores a la de la luz. Los humanos ni siquiera pueden alcanzar su estrella más cercana, y quieren unirse a nosotros como iguales. Otra embajadora se puso de pie. Esta parecía un gran insecto con alas cristalinas. Quizás deberíamos concederles el estatus de protectorado, sugirió. Su voz sonaba como campanas repicando. Podrían aprender de nosotros. En unos miles de años, podrían estar listos para ser miembros de pleno derecho. Unos miles de años. Un tercer alienígena rió. Era bajo y rechoncho, cubierto de un espeso pelaje gris. Miren su delegación. Ni siquiera tienen implantes de traducción. Usan dispositivos auditivos. Dispositivos auditivos. Como en la prehistoria. Las burlas continuaron durante varios minutos. Cada embajador parecía ansioso por señalar otra forma en que los humanos eran atrasados y primitivos. Se reían de las lentas naves de la Tierra, sus computadoras simples y su limitada producción de energía. Bromeaban sobre cómo los humanos aún vivían en la superficie de su planeta en lugar de en hábitats orbitales. Durante todo esto, Elena permaneció en silencio y serena. No discutió. No defendió los logros de la humanidad. Simplemente esperó. Finalmente, el presidente Morax levantó una de sus 6 manos. La cámara volvió a quedar en silencio. El Consejo ha escuchado la petición humana, anunció. Y la decisión del Consejo es la siguiente. Se le otorgará a la humanidad un estatus de prueba. Podrán participar en las discusiones del Consejo, pero no tendrán derecho a voto. Podrán comerciar con los miembros de la coalición, pero bajo estrictas limitaciones. Serán monitoreados y evaluados. Miró a Elena. Regresa a tu pequeño mundo azul, humano. Desarrolla tus tecnologías. Expande tu alcance.
Quizás con el tiempo seas digno de estar entre nosotros como iguales. Pero ese momento no es hoy. Elena inclinó levemente la cabeza. Gracias, orador. El pueblo de la tierra acepta la decisión del Consejo con gratitud. El embajador Ziteré Rió de nuevo. ¡Qué humildad! ¡Qué gracia! Quizás haya esperanza para tú. Especie después de todo, aunque tarde 10.000 años. Elena se giró y caminó hacia la salida. Los demás humanos la siguieron. Al salir de la cámara, la expresión de Elena permaneció serena y neutral, pero si alguien la hubiera mirado con atención, habría podido ver un leve atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Llegaron a su nave una hora después. Era pequeña y sencilla, en comparación con las naves alienígenas atracadas cerca. Dentro, Elena finalmente se permitió relajarse. Se sentó en el asiento del piloto y activó la comunicación. Embajador Vázquez al comando de la Tierra, dijo en voz baja. La reunión del Consejo ha terminado. Se concede el estatus de prueba, como se esperaba. Una voz respondió con un chasquido. Entendido, embajadora. ¿Debemos proceder a la siguiente fase? La sonrisa de Elena se ensanchó. Observó la estación del Consejo. Todas las orgullosas naves alienígenas que la rodeaban. Todavía no, dijo. Dejemos que piensen que somos simples y primitivos un poco más. Dejemos que se sientan superiores. La revelación será mucho más dulce cuando llegue. De acuerdo, respondió la voz. La estación Nueva Babilonia continúa con las operaciones estándar. Todas las demás ubicaciones permanecen ocultas. La galaxia aún cree que estamos confinados a un pequeño sistema. Perfecto, dijo Elena. Introdujo las coordenadas de la Tierra en el sistema de navegación. Volvamos a casa. Tenemos mucho trabajo por hacer. La nave se alejó de la estación y aceleró hacia la oscuridad. Detrás de ellos, los alienígenas continuaban sus celebraciones, riéndose de los humanos primitivos que apenas podían abandonar su propia estrella. Ninguno de ellos notó la señal encriptada que salió de la nave humana, viajando más rápido de lo que sus propias comunicaciones podían rastrear. La señal llegó a su destino 3 segundos después. En lo profundo de una nebulosa, oculta por capas de interferencia electromagnética y anomalías gravitacionales. Una enorme estructura recibió el mensaje. Luces parpadearon en su superficie. Dentro, 4.000 millones de humanos continuaban con sus vidas cotidianas, construyendo, aprendiendo y fortaleciéndose. La burla había comenzado, pero la galaxia no tenía idea de lo que realmente aguardaba en la oscuridad entre las estrellas. La nave de exploración Wingier se desplazaba por el espacio como una hoja en una brisa cósmica. Era una nave con grietas, construida para el reconocimiento de largo alcance y el descubrimiento de recursos. Su casco estaba cubierto de conjuntos de sensores que escaneaban constantemente la oscuridad a su alrededor. Buscando algo valioso o interesante, el capitán Texel estaba sentado en su silla de mando, con sus 4 ojos revisando flujos de datos en múltiples pantallas a la vez. Su especie había evolucionado para procesar información rápidamente, y se enorgullecía de no pasar por alto ningún detalle. Detrás de él, su tripulación de 12 trabajaba en silencio en sus puestos. Estaban cartografiando la nebulosa Bermellón, una nube de gas y polvo en los territorios del borde exterior. La nebulosa era hermosa, pero insignificante. Nadie vivía allí. No se habían detectado minerales valiosos. Era solo espacio vacío lleno de gas colorido que lucía bonito desde la distancia. O eso creían todos. La oficial de navegación Rea habló desde su puesto. Capitán, detecto lecturas electromagnéticas inusuales provenientes del sector 793. Los patrones no concuerdan con el comportamiento natural de una nebulosa. Texel dirigió la mirada hacia su pantalla. ¿Qué significa inusual? Rea manipuló los datos, ampliando las lecturas. La interferencia electromagnética en ese sector es mucho más fuerte de lo normal, y hay pulsos regulares mezclados con el ruido aleatorio, casi como si algo estuviera generando energía. Él sintió un escalofrío de emoción. Una señal de energía en una nebulosa vacía podía significar muchas cosas. Una raza alienígena desconocida, un artefacto antiguo, un fenómeno natural que la ciencia aún no había explicado. Cualquiera de esos descubrimientos impulsaría su carrera. Establezcan rumbo a esas coordenadas. Investiguemos. El collar de viento cambió de dirección y aceleró hacia la fuente de la señal. A medida que se acercaban, los sensores comenzaron a mostrar datos cada vez más inusuales.
La interferencia se intensificó, dificultando la visión clara. Pero bajo el ruido, definitivamente había algo. Capitán, dijo el oficial científico, un joven Telra llamado CS, estoy detectando lecturas de masa. Algo muy grande se encuentra en esa área. La interferencia lo ha estado ocultando de los escaneos de largo alcance. ¿Qué tan grande?, preguntó Texel. CS accionó sus controles por un momento, con el rostro reflejando confusión. No puedo obtener una medición exacta debido a la interferencia. Pero según lo que puedo detectar, tiene al menos 50 kilómetros de diámetro, posiblemente mucho más, 50 kilómetros. Eso es más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. Texel se levantó de su silla. Puede determinar si es natural o artificial. Las formas que veo son demasiado regulares para ser naturales, y las firmas de energía son definitivamente de origen tecnológico. Capitán, creo que hemos encontrado una megaestructura. El puente quedó en silencio. Una megaestructura era una enorme construcción artificial. El tipo de proyecto que requería recursos y tecnología increíbles. Solo las civilizaciones más avanzadas podían construir tales cosas, e incluso entonces eran raras. Encontrar una oculta en una nebulosa inexplorada era como encontrar un tesoro. Acérquese, ordenó. Pero procedan con cuidado. Si esta estructura pertenece a alguien, no queremos parecer hostiles. El collar de viento se adentró en la nebulosa. Los coloridos gases giraban a su alrededor, dificultando la visibilidad, incluso para sus avanzados sensores. Pero gradualmente, a través de las nubes y las interferencias, algo comenzó a aparecer. Era un anillo. Un enorme anillo de metal y materiales compuestos girando. En lo bajo del espacio. Luces salpicaban su superficie como estrellas. Secciones de ella estaban cubiertas de lo que parecían módulos habitables y bahías de atraque. Conductos de energía brillaban con la potencia de todas las estrellas. «Rea», susurró. «Mira el tamaño». CS escaneaba frenéticamente la estructura. «Capitán, reviso mi estimación anterior. Esta estructura no tiene 50 kilómetros de diámetro. Se acerca más a los 200 kilómetros. Todo el anillo está diseñado para ser habitado. Basándome en la cantidad de módulos que detecto, podría albergar a millones de personas». «¿Quién construyó esto?», se preguntó Texel en voz alta. «No reconozco. El estilo arquitectónico no coincide con ninguna especie conocida de la coalición», dijo la capitana Rela nerviosamente. «Detecto la activación de sistemas de defensa automatizados. Múltiples plataformas de armas se están encendiendo». Antes de que Texel pudiera dar una orden, el sistema de comunicación cobró vida con un crujido. La voz que se escuchó hablaba en perfecto estándar de la coalición, pero con un acento que a Texel le resultó extrañamente familiar. «Nave desconocida, aquí control de la estación Nueva Babilonia. Ha entrado en espacio restringido. Indique su identidad y propósito inmediatamente». Texel activó rápidamente el canal de respuesta. «Soy el capitán Texel de la nave de exploración Windier, operando bajo la carta de la coalición. Detectamos lecturas inusuales y vinimos a investigar. No tenemos malas intenciones». Hubo una pausa. Luego, la voz habló de nuevo. «Capitán Texel, ha descubierto una instalación humana clasificada. Esta ubicación no debía ser descubierta. Las comunicaciones de su nave están bloqueadas. Permanecerá en posición mientras decidimos cómo proceder». «¿Humanos?». Texel sintió que la confusión lo invadía. Los humanos eran primitivos. Apenas podían salir de su propio sistema estelar. Todos en la galaxia lo sabían. El Consejo les acababa de otorgar un estatus de prueba porque estaban muy atrasados con respecto a los demás. El capitán se dijo con voz temblorosa: «Estoy detectando más estructuras. Docenas de ellas. Estaban ocultas por la interferencia. Pero ahora que estamos más cerca, puedo verlas claramente. Hay anillos habitables, paneles solares, plataformas de fabricación, módulos agrícolas. Esto no es solo una estación. Es toda una civilización». «¿Cuántas personas?», preguntó Texel en voz baja. Caus hizo sus cálculos. «Basándome en el tamaño y la densidad de los módulos habitables, estimo una población de al menos 3 a 4 mil millones. Quizás más, 4 mil millones de humanos viviendo en el espacio. 4 mil millones de personas cuya existencia la galaxia desconocía». Texel sintió que su mente luchaba por procesar esta información. No tenía sentido. Los
Humanos le habían dicho al Consejo que solo tenían pequeñas estaciones de investigación y operaciones mineras. Habían aceptado las burlas y el estado de prueba sin protestar. Le habían mentido a todo el mundo. Intenta enviar un mensaje al cuartel general de la coalición. Texel ordenó prioridad 1. Necesitan saber esto inmediatamente. Rea. Probó varios canales diferentes. Capitán, todas nuestras comunicaciones están bloqueadas. Sea cual sea la tecnología de interferencia que estén usando. Es más avanzada que cualquier cosa en nuestros sistemas. No puedo superarla. El canal de comunicación se abrió de nuevo. Capitán Texel, usted y su tripulación serán bien tratados, pero no se le puede permitir informar de este descubrimiento. Todavía no una nave de transporte se dirige a escoltarlos a una instalación de detención. Su nave será asegurada. No intentan huir. Nuestros sistemas de defensa son mucho más capaces que su nave. Til. Miró a su tripulación. Todos le devolvieron la mirada con miedo y confusión en los ojos. Volvió a la pantalla y contempló la enorme estructura anular que flotaba ante ellos. Luces centelleaban en su superficie. Naves se movían entre los módulos. Allí había vida, oculta a la galaxia. Cumpliremos, dijo finalmente. Pero debo preguntar, ¿cuánto tiempo lleva esto aquí? ¿Cuánto tiempo llevan los humanos viviendo en este lugar? Hubo un largo silencio. Entonces, la voz humana respondió, la estación Nueva Babilonia lleva operativa 173 años. Fue la primera de las 7 metrópolis, pero sospecho que pronto lo sabrán. El canal se cerró. Texel se dejó caer pesadamente en su silla de mando. 173 años. Durante casi 2 siglos, los humanos habían estado construyendo esta civilización oculta, mientras el resto de la galaxia los consideraba primitivos y atrasados. Se preguntó qué más habrían estado ocultando los humanos. Y se preguntó qué sucedería cuando la verdad finalmente saliera a la luz. La galaxia se había burlado de la humanidad. Pero, al contemplar la enorme estructura frente a él, Texel se dio cuenta de que los humanos se habían estado riendo de ellos. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue la mayor reunión en décadas. Representantes de todas las especies miembros llenaban el gran salón. El orden y la ceremonia habituales se habían abandonado. Todos hablaban a la vez, sus voces creando una tormenta de confusión e ira. El orador Morax golpeó su bastón ceremonial contra el suelo 3 veces. El sonido resonó como un trueno en la sala. El silencio cayó lentamente, a regañadientes. Todos querían seguir gritando, pero respetaban el cargo lo suficiente como para detenerse. Este consejo está ahora en sesión, anunció Morex. Estamos aquí para tratar el descubrimiento realizado por el capitán Texel del Windler. Capitán, por favor, presente sus hallazgos al consejo. Texel se puso de pie, nervioso. Lo habían traído a la estación del consejo apenas unas horas después de que las naves de transporte humanas lo liberaran a él y a su tripulación. Los humanos los habían tratado bien durante su breve detención. Incluso le habían permitido conservar todos los datos de sus sensores. Eso le preocupaba más que nada. Significaba que a los humanos no les importaba lo que pensara la galaxia. Honorables miembros del Consejo, comenzó Texel. Mientras cartografiábamos la nebulosa Bermellón, mi tripulación descubrió una enorme estructura artificial. Una investigación posterior reveló que se trataba de un anillo de hábitat humano llamado Estación Nueva Babilonia. La estructura mide aproximadamente 200 kilómetros de diámetro y alberga una población estimada de más de 4.000 millones de humanos. La cámara estalló de nuevo. «¡Imposible!», gritó alguien. Los humanos nos dijeron que no tenían grandes instalaciones espaciales. «¡4.000 millones!», exclamó otra voz. «Eso es más grande que algunos de nuestros mundos natales». Mac golpeó su bastón de nuevo. «Silencio». Él miró a Til. «Continúe, capitán. Los humanos me informaron que la estación Nueva Babilonia ha estado operativa durante 173 años. También mencionaron que fue la primera de lo que llamaron las 7 metrópolis. Esto sugiere que hay al menos 6 estructuras más de tamaño similar ocultas por toda la galaxia. Esta vez, el Consejo no pudo ser silenciado. Las acusaciones volaban por el aire. Las exigencias de explicaciones se mezclaban con expresiones de indignación. Algunos embajadores pidieron una acción militar.
Otros insistieron en que esto tenía que ser algún tipo de error o malentendido. En medio de todo, la doctora Elena Vázquez permanecía en silencio en el área de la delegación humana. Esperaba con calma, con las manos entrelazadas frente a ella. Sabía lo que se avecinaba. Se había estado preparando para este momento durante años. Finalmente, el presidente Morax dirigió su atención a ella. Embajadora Vázquez, creo que tiene algunas explicaciones que dar. Elena caminó hacia el centro de la cámara. Activó un proyector holográfico que había traído consigo. Imágenes comenzaron a aparecer en el aire sobre su cabeza. Mostraban enormes estructuras anulares, hábitats cilíndricos girando en el espacio y estaciones esféricas recolectando energía solar. Cada imagen estaba etiquetada con un nombre y una ubicación. Miembros del Consejo, Elena dijo claramente, no insultaré su inteligencia negando lo que descubrió el capitán Exile. Sí, la humanidad se ha estado expandiendo por el espacio durante casi 2 siglos. Sí, hemos construido múltiples hábitats a gran escala en toda esta región de la galaxia. Y sí, ocultamos deliberadamente esta información a la coalición galáctica. El embajador Citari se puso de pie de un salto. Esto es una barbaridad. Mintieron a este consejo. Nos engañaron a todos. Elena se giró para mirarlo directamente. No mentimos. Simplemente no ofrecimos cierta información. Cuando comparecimos ante este consejo, nos preguntaron sobre nuestra presencia en el sistema solar. Les dijimos la verdad. Tenemos estaciones de investigación en Marte y operaciones mineras en el cinturón de asteroides. Todo eso es cierto. Nunca nos preguntaron sobre nuestra presencia fuera del sistema Saúl. Un tecnicismo, Siseo la cítara. ¿Sabían a qué nos referíamos, verdad?, preguntó Elena con calma. ¿O simplemente asumieron que los humanos eran demasiado primitivos para haber logrado algo significativo? Hicieron sus suposiciones basándose en datos limitados. Elegimos no corregir esas suposiciones. Hay una diferencia. Se volvió para dirigirse a todo el consejo. La pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes históricas, naves espaciales humanas primitivas, estaciones primitivas, operaciones mineras sencillas. Cuando la humanidad comenzó a explorar el espacio, éramos primitivos según sus estándares. Pero aprendimos rápidamente. Desarrollamos nuevas tecnologías. Encontramos formas de construir grandes estructuras de manera eficiente. Creamos ecosistemas de ciclo cerrado que podían sostener a millones de personas. Y lo hicimos todo mientras la galaxia no nos observaba. La pantalla cambió de nuevo, mostrando cada una de las 7 estructuras masivas, la estación Nueva Babilonia, la esfera Armstrong, el anillo Silkovsky. Los nombres aparecieron uno a uno, cada uno representando a miles de millones de humanos que viven y trabajan en el espacio. ¿Por qué?, preguntó el orador Morex. Su voz no denotaba ira, solo curiosidad. ¿Por qué ocultar todo esto? ¿Por qué permitir que nos burlemos de ustedes? Eleyanena sostuvo su mirada. Porque necesitábamos tiempo. En los albores de nuestra exploración espacial, nos encontramos con otras especies. No todos esos encuentros fueron amistosos. Aprendimos que mostrar debilidad invita a la explotación. Aprendimos que parecer demasiado fuertes demasiado pronto provoca miedo y agresión. Así que elegimos un camino intermedio. Señaló las imágenes sobre ella. Construimos nuestra civilización en lugares donde no nos veían. Usamos nebulosas, campos de asteroides y regiones que ustedes consideraban inútiles. Nos ocultamos tras la interferencia natural y gestionamos cuidadosamente nuestras firmas electromagnéticas. Parecíamos débiles y primitivos, mientras nos hacíamos fuertes y capaces. La inseguridad. La embajadora de aspecto similar a un té de antes tomó la palabra. Así que todo esto estaba planeado. Se hicieron ver patéticos a propósito. No patéticos, corrigió Elena. Simplemente inofensivos. Queríamos tiempo para consolidarnos antes de revelar nuestras verdaderas capacidades. Tiempo para construir una base sólida. Tiempo para asegurarnos de que, cuando nos uniéramos a la comunidad galáctica, pudiéramos hacerlo en igualdad de condiciones, en lugar de como súbditos o objetivos. La pantalla holográfica cambió por última vez. Mostraba cifras de población, tasas de producción de recursos y capacidades tecnológicas. Los datos dibujaban la imagen de una civilización mucho más avanzada y numerosa de lo que nadie había sospechado. La población humana total que vive en estructuras espaciales es actualmente de 4.200 millones. Elena anunció,
Nuestra producción industrial combinada supera la de la mayoría de las especies miembros de la coalición. Nuestra tecnología, aunque diferente a la suya, es en muchas áreas igualmente avanzada o incluso superior. Tenemos sistemas de comunicación más rápidos que la luz, manipulación avanzada de la gravedad y energía de fusión a gran escala. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Todas las miradas estaban fijas en ella. Todos los embajadores guardaron silencio, asimilando la magnitud de lo que estaban aprendiendo. No nos revelamos. Porque quisiéramos algo de ustedes. Nos revelamos porque ha llegado el momento. La humanidad está lista para ocupar su lugar como miembro pleno de la comunidad galáctica, no como miembro en periodo de prueba, no como protectorado, sino como igual. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó el alienígena gris y peludo. ¿Acaso esperan que simplemente aceptemos este engaño? Elena sonrió levemente. Espero que tomen una decisión. Pueden considerar esto una traición y convertir a la humanidad en enemiga. O pueden aceptar que tomamos precauciones razonables para protegernos durante nuestro periodo de vulnerabilidad y recibirnos como el aliado que deseamos ser. La decisión, estimados miembros del Consejo, es suya. Hizo una reverencia formal y regresó a su posición. La pantalla holográfica permaneció activa, mostrando las 7 enormes estructuras humanas dispersas por la galaxia. Cada una era un monumento a la ambición y la paciencia humanas. Cada una era prueba de que los primitivos de los que todos se habían burlado no eran primitivos en absoluto. El orador Morax observó la pantalla durante un largo rato. Luego miró a Elena. Este consejo necesitará tiempo para debatir estas revelaciones. Nos reuniremos de nuevo en 3 días para votar sobre el estatus de la humanidad dentro de la coalición. Al finalizar la sesión y comenzar la salida de los embajadores, Texel captó la mirada de Elena. Ella asintió respetuosamente. Él le devolvió el gesto. A pesar de todo, se encontró admirando a los humanos. Habían manejado la galaxia como un maestro músico maneja un instrumento, y ahora, la verdadera melodía apenas comenzaba. Los 3 días siguientes fueron como ningún otro que la galaxia hubiera experimentado en siglos. Todos los canales de noticias transmitieron la historia sin cesar. Todas las especies debatieron lo que la revelación humana significaba para ellas. Miedo, ira, curiosidad y entusiasmo se mezclaron en una combinación volátil a través de miles de mundos. Algunas reacciones eran predecibles. Las comunidades científicas estaban fascinadas y querían estudiar la tecnología humana. El gremio comercial vio oportunidades de obtener beneficios. Las especies pacíficas más pequeñas albergaron la esperanza de que la humanidad pudiera ser un contrapeso a las potencias más agresivas. Pero otras reacciones eran más peligrosas. En el cuartel general militar del Imperio Crack, el comandante supremo Borkat estudiaba pantallas holográficas con sus 3 generales de mayor rango. Los Krabs eran una raza guerrera, respetada y temida en toda la galaxia. Habían construido su imperio mediante la fuerza y la conquista. No les gustaban las sorpresas. 4.000 millones de humanos ocultos, dijo Borkat, con una voz que retumbaba como un trueno lejano. 7 instalaciones masivas de las que no sabíamos nada. Tecnología que no podemos evaluar por completo. Esto es inaceptable. Uno de sus generales, un veterano con cicatrices llamado Troc, señaló la pantalla. Nuestra inteligencia sugiere que los humanos se han estado preparando para este momento durante décadas. Sus sistemas defensivos son formidables. Tienen plataformas de armas, generadores de escudos y flotas de las que no teníamos conocimiento, lo que los convierte en una amenaza, añadió otro general. Si han ocultado tanto, ¿qué más podrían estar escondiendo? Deberíamos exigir que se sometan a una inspección y desarme. Borkat asintió lentamente. Contacten con nuestros aliados en el Consejo. Hay que ayudar a los humanos a recuperarse antes de que su poder se vuelva incontrolable. Propondremos una resolución que les obligue a desmantelar sus instalaciones ocultas y a aceptar la supervisión de la coalición sobre todas sus actividades. Mientras tanto, en la Tierra, Elena Vázquez se encontraba en el centro de mando del gobierno unificado. La sala estaba repleta de pantallas que mostraban datos de todo el espacio humano, informes de preparación militar, comunicaciones diplomáticas y proyecciones económicas. Todo lo que la humanidad había construido estaba en riesgo. El presidente Chen entró en la sala, con el rostro reflejando el estrés de los últimos 3 días. Informe, dijo simplemente. Elena se giró para mirarlo. Los Kravex se están movilizando. Están solicitando
Nuestras instalaciones serán desmanteladas. Varias. Otras especies militaristas las apoyan. Nos temen. ¿Estamos preparados para el conflicto?, preguntó Chen en voz baja. Sí, señor. Las 7 metrópolis han activado sus redes de defensa. Nuestras flotas están en alerta máxima. Los Kravex cometerían un grave error si nos atacan, pero el costo sería terrible para ambos bandos. Chen guardó silencio un momento. No nos escondimos durante 200 años solo para empezar una guerra ahora. Tiene que haber otra manera. Antes de que Helena pudiera responder, una alerta apareció en una de las pantallas. Una gran flota de batalla Kravex acababa de entrar en la nebulosa Bermellón y se acercaba a la estación Nueva Babilonia. Sus armas estaban encendidas, pero aún no habían fijado objetivos. Está comenzando, dijo Helena en voz baja. En la estación Nueva Babilonia, el almirante Marcus Ocapor observaba la flota Kravex acercarse en su pantalla táctica. 12 acorazados, 30 cruceros e innumerables naves más pequeñas. Era una impresionante demostración de fuerza. En circunstancias normales, sería más que suficiente para obligar a cualquier estación a rendirse. Pero estas no eran circunstancias normales. Activen todos los sistemas defensivos, ordenó Ocapor con calma. Pero no disparen a menos que ataquen primero. Que vean a qué se enfrentan. En toda la estación Nueva Babilonia y el espacio circundante, se activaron sistemas que habían permanecido ocultos hasta ahora. Plataformas de armas emergieron de su escondite. Los generadores de escudos se encendieron, creando campos de protección superpuestos. Secciones enteras de la estación que parecían simples módulos habitacionales se revelaron como instalaciones militares. Y entonces llegó la flota humana. Venían de las profundidades de la nebulosa, donde habían estado esperando. 50 naves capitales, cada una elegante y letal. Cientos de naves de apoyo, escuadrones de cazas que se movían con precisión y coordinación. Los humanos no solo habían construido hábitats en secreto. Habían creado una fuerza militar para protegerlos. La flota Krak detuvo su avance. En su nave insignia, el comandante Borkat miró la pantalla con incredulidad. Los humanos tenían más naves de las que su inteligencia le había sugerido. Muchas más. Y las firmas energéticas que emanaban de sus armas eran distintas a todo lo que había visto antes. Se abrió un canal de comunicación. El rostro del almirante. Alcaor apareció en la pantalla de Borkat. Comandante Borkat, habla el almirante Akefer de la flota de defensa humana. Ha entrado en territorio humano con una fuerza militar armada. Por favor, indique sus intenciones. Borkat consideró sus opciones. Había venido esperando intimidar a un oponente débil. En cambio, se enfrentaba a un adversario que parecía ser al menos su igual, posiblemente su superior. Estamos aquí para hacer cumplir la voluntad del Consejo Galáctico, dijo finalmente. Sus instalaciones ocultas son una amenaza para la seguridad galáctica. Deben ser desmanteladas. Akefer sonrió levemente. El Consejo aún no ha votado, comandante. Está actuando sin autorización. E incluso si votan en contra nuestra, no desmantelaremos nada de lo que hemos construido. Estos son nuestros hogares. Millones de personas viven aquí. Los defenderemos. No podéis vencer al poder combinado de la galaxia, advirtió Forkat. Quizás no, convino Ocapor. Pero tampoco ganaríais. Mirad vuestras pantallas tácticas, comandante. De verdad. Míralas. Hemos igualado vuestra flota nave por nave. Nuestras instalaciones defensivas son más poderosas de lo que vuestros escáneres pueden medir. Y esta es solo una de nuestras 7 ubicaciones. Si decís una guerra aquí, estaréis luchando en 7 frentes simultáneamente. Se inclinó hacia adelante. No nos hemos rebelado para luchar. Nos hemos rebelado para unirnos a la comunidad galáctica en pie de igualdad. Pero no os equivoquéis, no nos dejaremos amenazar ni intimidar. Si nos obligáis a elegir entre la sumisión y la guerra, elegiremos la guerra. ¿Es eso lo que realmente queréis? Borkt guardó silencio durante un largo rato. Sus oficiales tácticos le mostraban proyecciones del coste de una batalla. Las cifras no eran buenas. Los humanos sufrirían grandes pérdidas, pero también los Kravex. ¿Y para qué? ¿Para destruir instalaciones que la humanidad simplemente reconstruiría después? Antes de que pudiera responder, llegó un mensaje prioritario del planeta natal de los Krak. El mismísimo emperador lo había enviado. El mensaje era breve: retírense. Regresen a la base. El Consejo vota mañana y acataremos su decisión.
Borkat sintió un alivio inmenso, aunque jamás lo admitiría. Muy bien, almirante. Nos retiraremos. Pero esto no ha terminado. Espero que sí, respondió el comandante Okafor. Porque, a pesar de lo que puedan pensar, en realidad queremos la paz. Solo la queremos en términos justos. La flota Kravex giró lentamente y aceleró alejándose de la nebulosa. La crisis se había evitado, al menos por ahora. Pero todos sabían que la decisión final se tomaría mañana en la votación del Consejo. De vuelta en la Tierra, Elena recibió la noticia con discreta satisfacción. Les mostramos nuestra fuerza, le dijo al presidente Chen. Pero también les mostramos nuestra moderación. Podríamos haber disparado primero y alegar defensa propia, pero no lo hicimos. Chen asintió. Deyen. Esperamos que el Consejo reconozca el valor de esa moderación. Mañana sabremos si la humanidad ha encontrado su lugar entre las estrellas o si tendremos que forjarlo. Por la fuerza. Elena miró las estrellas a través de la ventana del centro de mando. Pensó en todos los humanos que vivían en las 7 metrópolis, siguiendo con sus vidas, confiando en que sus líderes los mantendrían a salvo. Pensó en el futuro que intentaban construir. Mañana se determinaría qué tipo de futuro sería ese. La Cámara del Consejo estaba en absoluto silencio. Todos los asientos estaban ocupados. Todos los embajadores esperaban con la respiración contenida. Esta votación remodelaría la galaxia. El orador. Mordak se puso de pie en su podio, con los 6 brazos extendidos. Hace 3 días, la humanidad reveló la existencia de instalaciones ocultas que albergan a más de 4.000 millones de personas. Desde entonces, hemos investigado sus afirmaciones, analizado sus capacidades y debatido su lugar en nuestra coalición. Ahora, debemos decidir. Miró alrededor de la Cámara. La pregunta que se nos plantea es simple. ¿Concedemos a la humanidad la membresía plena con todos los derechos y privilegios? ¿Mantenemos su estatus de prueba? ¿O tomamos medidas punitivas por su engaño? La DRA. Elena Vázquez se encontraba en la zona de la delegación humana, con el rostro sereno, pero el corazón acelerado. Todo por lo que habían trabajado se reducía a este momento. Detrás de ella, representantes de gobiernos humanos de todo el sistema solar y más allá esperaban en silencio. El embajador Stari se puso de pie primero. Su piel plateada parecía vibrar con emoción. No fingiré que no estoy enojado por el engaño humano. Nos tomaron el pelo a todos. Aceptaron nuestras burlas mientras se reían a nuestras espaldas. Hizo una pausa. Pero he pasado estos 3 días estudiando su historia, leyendo su filosofía, comprendiendo sus razones, y he llegado a una conclusión. Se volvió para mirar a Elena. Los humanos no nos engañaron por malicia. Nos engañaron por sabiduría. Un murmullo recorrió la sala. El Zeter continuó. Los tratamos como primitivos porque parecían primitivos. Nos burlamos de sus logros porque parecían insignificantes. Pero la verdad es que nos estaban poniendo a prueba, comprobando si los juzgaríamos con justicia o simplemente los ignoraríamos, y no lo logramos. Volvió la mirada hacia el Consejo. Los humanos construyeron su civilización con esmero, oculta a nuestra vista, ¿por qué? Aprendieron por experiencia que mostrar debilidad invita a la explotación. Y no se equivocan. ¿Cuántas veces hemos visto a especies más pequeñas aplastadas por otras más grandes? ¿Cuántas veces hemos permitido que los fuertes dominen a los débiles? El embajador Stari respiró hondo. Mi pueblo vota a favor de la plena integración de la humanidad. Se la han ganado con sus logros y su paciencia. Que se unan a nosotros como iguales. Elena sintió una oleada de sorpresa y gratitud. Los Iteree habían sido sus críticos más severos. Si incluso ellos pudieran comprender el motivo de las acciones humanas, tal vez hubiera esperanza. El comandante Borkat de los Krak se puso de pie. A continuación, su imponente figura de guerrero llenaba el espacio a su alrededor. Mi pueblo cree en la fuerza. Respetamos a quienes pueden defenderse y defender sus intereses. Los humanos han demostrado tanto capacidad como autocontrol. Ayer podrían haber respondido a nuestra flota con violencia. En cambio, nos mostraron su poder y luego optaron por la paz. Miró directamente a Elena. Esa es la marca de una verdadera civilización. No la capacidad de destruir, sino la sabiduría para elegir cuándo no hacerlo. El Imperio Kravex vota a favor de la membresía plena. 1 a 1, los embajadores se pusieron de pie y emitieron sus votos. Algunos hablaron extensamente sobre sus razones. Otros simplemente expusieron su postura.
Las especies científicas votaron sí, deseosas de compartir conocimientos con la humanidad. Los gremios comerciales votaron sí, viendo una oportunidad económica. Las especies pacíficas votaron sí, con la esperanza de que la humanidad las ayudara a protegerse de vecinos agresivos. Unos pocos votaron no, aún enojados por el engaño o temerosos del poder humano. Pero eran una pequeña minoría. A medida que se contaban los votos, quedó claro que el resultado era abrumador. Finalmente, el portavoz Morex anunció la decisión. Con 743 votos a favor, 98 en contra y 47 abstenciones, el Consejo Galáctico otorga a la humanidad la membresía plena en la coalición. Con todos los derechos, privilegios y responsabilidades que ello conlleva, la Cámara estalló en aplausos y vítores, aunque algunos permanecieron en silencio. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con asomar por las comisuras de sus ojos. Parpadeó para contenerlas y se irguió. Lo habían logrado. 200 años de cuidadosa planificación, paciente construcción y paciencia estratégica habían dado sus frutos. Morax levantó las manos pidiendo silencio. Embajadora Vázquez, por favor, acérquese. Elena caminó hacia el centro de la cámara. El orador bajó de su atril para recibirla. Es costumbre que los nuevos miembros ofrezcan algo a la coalición, dijo en voz baja, un gesto de buena voluntad y cooperación. ¿Qué ofrece la humanidad? Elena estaba preparada para esta pregunta. Activó un cristal de datos y se lo entregó a Morax. Ofrecemos conocimiento. Nuestra investigación sobre la manipulación de la gravedad y las comunicaciones más rápidas que la luz. Nuestras técnicas para construir hábitats a gran escala de manera eficiente. Nuestros métodos para sistemas ecológicos de ciclo cerrado. Todo esto lo compartiremos libremente con cualquier especie que desee aprender. Morax miró el cristal en su mano. Esto es generoso, más que generoso, sonrió Elena. Ocultamos nuestra civilización durante 200 años porque necesitábamos fortalecernos. Pero no nos fortalecimos solo para estar solos. Nos fortalecimos para poder ayudar a construir una galaxia mejor. Eso comienza con compartir lo que hemos aprendido. Se dirigió a todo el consejo. Durante demasiado tiempo, la humanidad observó desde las sombras. Vimos el bien que hace la coalición y los problemas que enfrenta. Queremos ser parte de la solución. Queremos ayudar a proteger a los débiles. Queremos expandir el conocimiento y la prosperidad. Queremos explorar nuevas fronteras juntos. Su voz se hizo más fuerte. Sí, los engañamos sobre nuestras capacidades. Sí, les permitimos subestimarnos. Pero hicimos estas cosas porque teníamos que protegernos mientras éramos vulnerables. Ahora somos lo suficientemente fuertes como para mantenernos firmes, lo suficientemente fuertes como para ser honestos sobre quiénes somos y qué somos, y elegimos usar esa fuerza al servicio de la paz y el progreso. La cámara volvió a guardar silencio, pero esta vez era un silencio reflexivo. Los embajadores asimilaban no solo lo que Elena había dicho, sino también sus implicaciones para el futuro. La humanidad era ahora una gran potencia en la galaxia, les gustara o no. Pero, a diferencia de otras potencias, parecían genuinamente interesados en la cooperación en lugar de la dominación. El capitán Texel, observando desde la galería, reflexionó sobre su descubrimiento en la nebulosa Bermellón. Se había topado con la estación Nueva Babilonia por casualidad. Pero ahora se preguntaba si realmente había sido una casualidad. Los humanos le habían permitido encontrarlos. Habían estado preparados para ese momento. Lo habían planeado todo, hasta el último detalle, incluso el momento preciso de la revelación. Fue brillante, realmente paciente, meticuloso y, en definitiva, un éxito. Durante las semanas siguientes, la galaxia comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Misiones comerciales humanas visitaron los mundos de la coalición, ofreciendo bienes y servicios. Los científicos humanos asistieron a conferencias y compartieron sus investigaciones. Los diplomáticos humanos negociaron acuerdos y forjaron relaciones. Y, poco a poco, con cautela, la humanidad fue revelando más de lo que había construido. Se reconoció una octava metrópolis, y luego una novena. Operaciones de recolección de recursos en una docena de sistemas estelares. Puestos de investigación que estudiaban desde materia exótica hasta biología alienígena. Los humanos no se habían limitado a esconderse en unas pocas nebulosas. Se habían extendido por toda esta región de la galaxia.
Mientras todos los demás miraban hacia otro lado, algunas especies se sentían amenazadas por cada nueva revelación, pero otras se sentían entusiasmadas. Los humanos aportaban perspectivas frescas y nuevas posibilidades. Su tecnología era lo suficientemente diferente como para ser interesante, pero lo suficientemente compatible como para ser útil. Su cultura valoraba la cooperación y el beneficio mutuo. Eran buenos socios. Un año después de la votación, Elena se encontraba en una plataforma de observación de la estación Nueva Babilonia. A través de la ventana, podía ver docenas de naves de diferentes especies atracadas en la estación. Naves comerciales, naves científicas, incluso algunas naves turísticas que traían a alienígenas curiosos para que vieran la metrópolis humana por sí mismos. El presidente Chen estaba a su lado. Lo logramos, dijo en voz baja. Todo por lo que trabajamos. Todo lo que nuestros antepasados construyeron en secreto. Ahora todo está dando sus frutos, asintió Elena. Pero esto es solo el principio. Ahora viene lo más difícil, estar a la altura de las promesas que hicimos, ser la civilización que decíamos querer ser. Chen sonrió. No me cabe duda de que lo lograremos. Pasamos 200 años preparándonos. Para esto. No desaprovecharemos la oportunidad. Muy por debajo de ellos, en los anillos habitables de la estación Nueva Babilonia, 4.000 millones de humanos continuaban con su vida cotidiana. Los niños iban a la escuela. Los trabajadores construían nuevas secciones y mantenían las antiguas. Los científicos realizaban investigaciones. Los artistas creaban belleza. La vida seguía su curso como siempre, pero ahora sin necesidad de secretos. Y en otras 6 metrópolis dispersas por la galaxia, miles de millones de humanos más hacían lo mismo. Ya no estaban ocultos. Ya no eran objeto de burla. Se mantenían firmes, orgullosos y fuertes, listos para ayudar a construir un futuro mejor para todas las especies. Los alienígenas se habían burlado de la humanidad, llamándola primitiva y atrasada. Se habían reído de las naves humanas y de la tecnología simple. Habían descartado la Tierra como insignificante. Pero la humanidad había aprendido hacía mucho tiempo que la apariencia y la realidad no son lo mismo. Siempre lo mismo. Habían aprendido que la paciencia es una virtud. Habían aprendido que a veces la mejor manera de ganar es dejar que otros te subestimen hasta que llegue el momento adecuado para demostrar tu verdadera fuerza. La galaxia se había burlado de los humanos. Pero ahora la galaxia conocía la verdad. La humanidad no solo había alcanzado las estrellas. Había reclamado los espacios entre ellas. Había construido ciudades en el vacío. Había creado una civilización. Un universo que abarcaba años luz mientras todos los demás creían estar atrapados en un pequeño mundo. Y esto era solo el principio. Elena, al contemplar las estrellas, sonrió. Las burlas se habían transformado en respeto. El engaño había dado paso a la colaboración, y la humanidad por fin había ocupado el lugar que le correspondía entre las civilizaciones de la galaxia. No mediante la conquista ni la fuerza, sino a través de la paciencia, la sabiduría y la determinación de construir algo digno de ser revelado cuando llegara el momento oportuno.